Buenas tardes, profesora. Para el día de hoy les vamos a presentar lo que vendría a ser la producción de PHA en base a la Ralstonia, para lo cual les voy a dar para conocer a las personas que están en forma de grupo, que vendría a ser Ruth de la Cruz, Eduard Zuni y Rosemary Quispe Escalante. Siguiente. Eh, ¿Qué es el PHA? Son poliésteres que se van a diferenciar en cuanto a las bacterias, que van a ser de dos tipos, que vendría a ser la 17697 y la 17699. En la figura número 2 y 3 les vamos a presentar lo que viene a ser el ciclo del pHA. En la figura 3 vendría a ser la síntesis en cuanto al pHA. Siguiente. El marco teórico lo vamos a dar para conocer por tres puntos básicos, que son los polímeros ácidos, que el otro punto vendría a ser que se van a acumular en el citoplasma de dicho mic microbio, y por último que van a presentar lo que vendría a ser la polimerasa y la despolimerasa, que es una monocapa de grasa, o podría ser los fosfolípidos, como en la figura número 4 se muestra. Siguiente. En cuanto a la clasificación de PHAs, lo vamos a dar para conocer por dos tipos, los homopolímeros y con respecto a la cadena que van a presentar. Los homopolímeros se van a dividir en dos, tanto con los monómeros como con las enzimas que van a hacer su efecto de dividirlas, que en este caso es la sintasa. En cuanto al respecto con la cadena, vamos a presentar tres de ellas en la cadena corta, media y los híbridos. La corta va de 3 a 5, la media va de 6 a 12 y los híbridos vienen a ser la mezcla de dichos dos cadenas. Siguiente. En cuanto a los productores de PHA, el más prevaleciente viene a ser lo que es el Necator, ya que sufre tres tipos de fases. En la fase uno va de acetil-CoA a acetil por una cetotiolasa, y de acetil-CoA va a pasar a 3 a poli 3 hidroxibutiril-CoA por una eh, reductasa. Y para crear el producto final va a tener una función, la polimerasa. Siguiente. Pasamos al proceso que sufre estas bacterias, que vendrían a ser las PHAs, que son tres de ellas, que vendría a ser la fermentación, la recuperación y la purificación, para lo cual estamos dando para conocer un gráfico visual que viene a dar a conocer las fases o las etapas que van a pasar para tener en cuenta la recuperación, la purificación de dichas bacterias, que en este caso viene a ser la Ralstonia. Microorganismo. El microorganismo usado es la Ralstonia eutropha. Esta se utilizó como cepa en la que se conservó liofilizada y almacenada a una temperatura de 4 grados Celsius. Los medios de cultivo. El medio de cultivo usado fue la fructuosa comercial. Para el medio de cultivo del fermentador se realizó el balance de materiales. Con base en esta ecuación se estableció la relación carbono-nitrógeno para no limitar el crecimiento celular. Manteniendo esta relación, se examinaron tres concentraciones de fructosa iniciales de 5, 10 y 15 gramos por litro. Estrategia de fermentación. Para iniciar la fermentación, se tomó como semilla uno de los crioviales previamente preparados. El criovial se pasó al inóculo, el cual permaneció durante 24 horas a 200 revoluciones por minuto
y una temperatura de 30 grados Celsius en agitador orbital. Las fermentaciones se llevaron a cabo en 2 etapas. En la primera se dejó crecer la biomasa sin limitación y una vez agotada la fuente de carbono, se adicionó al fermentador un pulso de fructuosa que restablecería la concentración inicial. La fermentación se detuvo cuando la fructuosa se consume totalmente en su concentración. Recuperación del polímero. Se realizó mediante dispersiones de hipoclorito cloroformo. Por cada gramo de biomasa liofilizada, se usaron 100 mililitros de dispersión de hipoclorito de sodio comercial. El polímero se precipitó en metanol frío, manteniendo una relación de 1 a 10 en volumen, de cloroformo a metanol. Se dejó precipitar durante 8 horas a 4 grados Celsius. Luego se filtró al vacío y se desechó el sobrenadante. Finalmente, el polímero obtenido se dejó secar hasta alcanzar un peso constante. Los parámetros cinéticos estudiados en esta experimentación fueron la velocidad de crecimiento específico, el rendimiento de sustrato en biomasa para la etapa de crecimiento, el rendimiento de sustrato en biomasa para la etapa de acumulación, el rendimiento de biomasa en producto, el rendimiento de sustrato en producto global y la productividad. Ruta de biosíntesis de polihidroxialcanoato en microorganismos. La PHA sintetasa polimerasa de PHA es la enzima clave y responsable de la polimerización de monómeros de R-hidroxialcanoil coenzima A, con la correspondiente liberación de una molécula de coenzima A. Siguiente. Aquí tenemos de fuentes de carbono, de carbohidratos y de glucosa, en donde mediante procesos obtenemos la acetilcoenzima A, en donde la beta-acetotiolasa condensa 2 moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. Estos son provenientes de los carbohidratos y de la glucosa. Luego la acetoacetilcoenzima A reductasa, dependiente de la NADPH, actúa sobre el acetoacetilcoenzima A para formar el R3-hidroxibutirilcoenzima A. La PHA sintetasa cataliza la polimerización a través de la esterificación de monómeros de R3-hidroxibutirilcoenzima A en P3HB. Eso es tanto de carbohidratos como de glucosa. Luego, las 3 enzimas implicadas en la síntesis de PHB se encuentran en el citosol de la célula, donde se produce la acumulación de este biopolímero. Siguiente. Aquí tenemos 2 rutas, la ruta 2 y la ruta 3. La ruta 2 utiliza fuente de carbono, los ácidos grasos, y la ruta 3 utiliza los carbohidratos. En la ruta 2 tenemos la acetilcoenzima A, luego a la enoilcoenzima A, en la cual la enzima enoilcoenzima A hidratasa específica cataliza la hidratación del intermediario R2-enoilcoenzima A para formar el R3-hidroxiacilcoenzima A, que mediante el proceso de polimerización obtenemos el P3HHX. Y en la ruta número 3, que utiliza fuente de carbonos carbohidratos, tenemos la acetilcoenzima A, luego pasamos a la manonilcoenzima A, la malonil ACP y el acil ACP, en donde el intermediario R3-hidroxiacil ACP por la acción de la enzima acil ACP coenzima A transacilasa se convierte en R3-hidroxiacilcoenzima A, que es polimerizado en P3HHX, al igual que la ruta número 2. Siguiente. Resultados y discusiones. Durante las horas 0 a 12 horas, la velocidad de crecimiento permanece constante y no existe una fase de latencia. Sin embargo, después de las 12 horas, la velocidad de crecimiento específico empieza a disminuir hasta hacerse casi cero en la fermentación de concentración de 15 gramos por litro. En la fermentación de una concentración de 15 gramos
por litro, se obtuvo un bajo rendimiento ya que la fructosa no se alcanzó a agotar totalmente cuando se detuvo la fermentación. Y mediante microscopía se observó que la relación carbono-nitrógeno es la apropiada para el crecimiento celular. Siguiente. Aplicaciones. En la región Arequipa podríamos hacer provecho a los polihidroxialcanoatos, pues estos tienen propiedades como la baja difusibilidad de oxígeno y la resistencia al agua, siendo útiles para aplicaciones en la industria de empaques y en la industria alimentaria para envasado de alimentos. Una aplicación prometedora de los polihidroxialcanoatos es el uso como sustrato sólido para la desnitrificación del agua y de las aguas residuales debido a su capacidad de absorción de aceite. Para la fabricación de películas delgadas de recubrimiento, agentes ligantes en formaciones de tintas a base de agua como fuente de monómeros quirálicos para la síntesis de compuestos activos y como soporte para ingeniería de tejidos e implantes médicos temporarios. Siguiente.